Ponte al Día. Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a Noticiero Venevisión, porque nosotros continuamos con más información a esta hora, 7:31 de la mañana. Así es, Gregorio Rojas y Elianta Quintero listos para hacer un recorrido a esta hora por el país. Informamos que el vicepresidente del área económica, Miguel Pérez Abad, anunció el nuevo sistema cambiario. Señaló que existirán dos tipos de cambio, un dólar protegido a 10 bolívares que está destinado a alimentos, medicinas y materia prima, y un dólar complementario flotante cuyo precio variará y se aplicará para los cupos viajeros. Informó que este nuevo sistema contenido en el convenio cambiario 35 saldría publicado en la Gaceta Oficial de este jueves y que las medidas económicas tomadas hasta el momento por el gobierno nacional están orientadas a la lucha contra la guerra económica. Está dirigido fundamentalmente para el pago de bienes determinados en los listados de rubros esenciales para la vida, alimentos, medicinas y la materia prima para su producción. El segundo elemento es para la liquidación de operaciones destinadas al pago de pensiones de vejez del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y Jubilaciones. Es decir, van a estar protegidos los pensionados, los jubilados, los sectores esenciales para la vida. El pueblo de Venezuela va a estar protegido con este tipo de cambios. Para el pago del sector salud, deportes, cultura, investigaciones científicas y otros casos de especial urgencia. A propósito del nuevo esquema cambiario, el diputado José Guerra señaló que el gobierno nacional debería apuntar a la unificación cambiaria. El gobierno tiene que entender, y el presidente y los del área económica, que el sistema de control de cambio colapsó. Hasta Maripili Hernández está solicitando que eliminen el control de cambio. Entonces, trazar una ruta para la unificación cambiaria, tratar de que ese sistema flotante de verdad flote en la moneda y sobre todo que haya disponibilidad de divisas, porque hasta ahora no se ha anunciado ni cómo va a ser el sistema, ni cuál va a ser el acceso que van a tener los venezolanos a un dólar que no sea el oficial. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó el retorno al país del encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Maximilian Arbeláez. Retirarlo ya de la embajada ya en Washington. Si no quieren nada con nosotros, bueno, la Venezuela bolivariana retira a su embajador de Washington. Ya basta de arrogancia, de doble rasero, de prepotencia, de intriga. El presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, aseguró que los ajustes al control cambiario no fueron significativos. Destacó que las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional no estimulan la producción del país. Hasta tanto no se pueda tener un sistema de transabilidad de divisas que tienda a la fluctuación como debe ser en un mercado de libre oferta y libre demanda, donde sea totalmente despenalizado. Probablemente no vayamos a tener ese sistema que estamos esperando para que se pueda normalizar la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela. El gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami, rechazó la extensión del decreto de emergencia nacional sobre Venezuela y lo calificó de infame, insolente e inmoral. En el estado Anzoátegui falleció un hombre de 29 años apodado El Morocho tras enfrentarse contra la policía de Puerto La Cruz en el sector Las Charras. Dos reclusos del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite del estado Zulia fueron asesinados a tiros por sus propios compañeros dentro del recinto. El gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, informó que luego de reunirse con familiares y allegados de 11 personas que han sido reclamadas como desaparecidas, los cuerpos de investigación no han encontrado alguna evidencia de lo que pudo haber sucedido con los 28 mineros desaparecidos. Los ex magistrados del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León y Juan Carlos Apitz, consideran que la sentencia número 9 del máximo tribunal del país es inejecutable, pues aseguran viola la Constitución. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó sobre la participación de bandas criminales con presencia de ciudadanos colombianos en el caso Tumeremo. Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, aclaró que no es que se van a activar todos los mecanismos para adelantar el fin del mandato presidencial, sino que no van a descartar ninguno. Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, Saúl Ortega y Tania Díaz, expusieron en Montevideo el rechazo del oficialismo a la ley de amnistía que prepara la oposición.
El diputado Luis Florido informó que entregarán el próximo 15 de marzo ante la OEA el informe para la activación de la Carta Democrática Interamericana contra el gobierno venezolano. El gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, activó la línea 0800 Salud Ya para esa entidad. Dijo que cuentan con una amplia gama de medicamentos para atender la necesidad de los pacientes. La Comisión de Medios de la Asamblea Nacional recibió a distintos voceros de los sectores de la comunicación, quienes presentaron sus propuestas para la modificación de las leyes de resorte y telecomunicaciones. En Anzoátegui, el alcalde del municipio de Guanta, Jonathan Marín, informó que realizarán movilizaciones pacíficas en rechazo a las acciones de la Mesa de la Unidad en contra del presidente Nicolás Maduro. El diputado a la Asamblea Nacional, Biagio Pilieri, manifestó que el proyecto de reforma parcial a la ley de telecomunicaciones busca democratizar la libertad de expresión y de información. El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, agradeció la labor, entrega y vocación de los profesionales de la medicina. Esto a propósito del Día del Médico y los 230 años del natalicio del doctor José María Vargas. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, explicó todos los mecanismos de la ruta para el cambio impulsado por la oposición y destacó que a su juicio el revocatorio es el más accesible. El Ministerio Público designó a un fiscal del estado Aragua para investigar el hallazgo de 3 cadáveres en Tejerías. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, señaló que la ley de cesta tickets para jubilados y pensionados se aprobará antes de que finalice el mes en curso. Hasta hoy continuarán los trabajos complementarios en el puente de Petare, por lo cual estarán cerrados los 2 canales en sentido oeste de 8 de la noche a 4 de la madrugada. Dirigentes del partido Un Nuevo Tiempo en Miranda mostraron su respaldo ante la hoja de ruta presentada por la MUT para lograr un cambio de gobierno. El alcalde del municipio de Guaycaipuro, Francisco Garcés, informó que se están sancionando a aquellos transportistas que cobraron el aumento y señaló que en su municipio varias líneas tienen procedimientos administrativos por no ajustarse a la Gaceta Oficial que establece el costo del pasaje. Protección Civil Táchira se declaró en alerta ante el incremento de incendios forestales. El 80% del pulmón vegetal del área metropolitana ha sido consumido por las llamas. Trabajadores de alimentos Polar de la planta de limpieza de Valencia acudieron a la sede del Sencoex para entregar un documento en el que exigen al Ejecutivo Nacional otorgar las divisas para adquirir la materia prima. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, efectivos de la Guardia Nacional abrieron la Troncal 10 de Tumeremo en el estado Bolívar. La vía estaba bloqueada desde el pasado sábado por familiares de mineros a los que denuncian como desaparecidos. El diputado Américo de Gracia denunció que la protesta fue dispersada a la fuerza. El jefe del SODI Bolívar daría una rueda de prensa en horas de la mañana para dar detalles de la reapertura de la Troncal 10. Efectivos de la Guardia Nacional permanecen en la zona. Amigas y amigos, 7:39 de la mañana, hacemos una pausa. Ya venimos. De la mañana, 44 minutos. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos rechazó firmar la paz con las FARC para el próximo 23 de marzo. Así lo negoció, está negociando hasta esta fecha y lo considera como un mal acuerdo. Con una fecha no voy a firmar un mal acuerdo. Después de tanto esfuerzo y después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte, pongamos otra fecha, porque yo no voy a cumplir la fecha con un mal acuerdo. Yo cumplo y firmo lo que para los colombianos sea un buen acuerdo. El pasado 23 de septiembre, Santos y el líder de las FARC, alias Timochenko, anunciaron en La Habana el plazo máximo para llegar a un pacto que ponga fin a más de 50 años de conflicto armado. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Hoy nuestra sección Con violencia no hay paraíso se trasladó a las tablas, definitivamente una iniciativa por el Instituto Metropolitano de la Mujer en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, donde a través de estos 5 rostros, una obra teatral hermosa, se vio reflejado el tema de la violencia hacia la mujer, rompiendo el silencio. Veamos parte de lo que sucedió. Tengo miedo.
empeorado. Sí. Los dolores de cabeza no paran. En las noches siento que alguien se para al lado de mi cama y me observa. Muchas veces tengo insomnio. En mi casa, mi esposo era el único que trabajaba y la situación era muy ruda. El alquiler por aquí, la comida por allá, la luz, el teléfono, el agua. Eran muchos gastos y no podíamos con todo. Esa situación hizo que comenzara la agresión. Llegó hasta escupirme, a patearme, diciéndome que él era el que traía el dinero a la casa y que yo sirviera para algo, como para maximizar sombría y dejar claro que él era el hombre de la casa. Este género literario pretende incentivar a todas las mujeres que son víctimas de maltrato para que se atrevan a denunciar. Este tema tan importante en nuestro país y en el mundo, representado a través de una obra teatral, es una idea excelente, porque las personas entienden rápidamente, se identifican los casos. Venimos de una madre, o sea, hay que querer a la mujer y respetarla. Tendríamos que tomar conciencia, tanto hombres como mujeres, de que efectivamente esto es un flagelo que afecta y sigue afectando, y no solamente a la mujer, sino a la familia, que somos las que procreamos, la que mantenemos, la que estamos allí el día a día con nuestros hijos. Es importante resaltar que si usted, institución o persona natural, está interesado en que esta obra teatral llegue a cada uno de los espacios, simplemente puede enviar una carta al Instituto Metropolitano de la Mujer y desde allí lo ayudarán a que esto se haga posible. Desde Noticiero Venevisión te decimos, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. 7 de la mañana, 48 minutos, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Ismael García, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad y vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría. Con él estaremos conversando luego de la pausa. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Ismael García ya se encuentra con nosotros acá en Entrevista Venevisión. Bienvenido, diputado a la Asamblea Nacional, pero además vicepresidente de la Comisión de Contraloría. Sí, cómo no. Aquí estamos. Bueno, gracias para las preguntas que quiera hacerme. En primer lugar, queríamos comenzar con la información que amaneció el día de hoy. Luego de 6 días de protesta, el día de hoy fue abierta la troncal número 10 de Tumeremos. Los familiares de los mineros reclamando la aparición de los cuerpos de sus parientes se encontraban apostados en esta vía. ¿Qué información maneja a esta hora de lo ocurrido? Mira, la Asamblea Nacional el martes, el diputado Américo de Gracia ejerció un derecho de palabra en nombre de la Unidad Democrática, de la mayoría parlamentaria. Se nombró una comisión integrada por varios parlamentarios, sobre todo del Estado Bolívar, y ellos deben entregarle al Parlamento en las próximas horas un informe mucho más detallado de lo que allí ocurre. Lo lamentable de todas estas tragedias que están ocurriendo en el país, de crímenes horrendos, bueno, tienen que ver con una inseguridad desbordada que hay en Venezuela sin ningún tipo de control, donde prácticamente el AMPA le ha ganado la guerra al gobierno, y en el caso particular de Tumeremo, que ahí hay un problema con la explotación del oro, el gobierno, los periodistas que iban a acompañar, que es la información que manejo, hasta el sitio donde ocurrieron los hechos, no se les permitió llegar. El que no la debe, no la teme, pero además hubo una actitud muy irresponsable del gobernador, porque el mismo día, domingo en la noche, yo lo vi y lo escuché en el canal del Estado. Él decía que, bueno, que simplemente se trataba de alarmas, tanto del diputado Américo de Gracia como de Andrés Velázquez, y resulta que no es así, pues hubo una lamentable tragedia. Ojalá en las próximas horas pueda aclararse todo eso y se le permita a los medios de comunicación poder llegar hasta el sitio, presenciar, hablar con los familiares, porque los crímenes, y además de la manera horrenda como se cometieron, son cosas que solo se veía en los tiempos de los paramilitares en Colombia, o en ese tipo de cosas que en películas pues uno ha visto. Así que el gobierno tiene el compromiso en las próximas horas de entregarle al país los resultados y los responsables de esa masacre de Tumeré.
Diputado, ayer el ministro Pérez Abad hizo algunos anuncios en cuanto al sistema cambiario. Tenemos ahora 2 tipos de cambio, uno de 10 bolívares para lo que es alimentos, medicina y otro dólar flotante donde además cabe en este momento, y así lo anunció, el cupo viajero. ¿Qué perspectiva o cuál es su posición en relación con estas medidas económicas anunciadas por parte del Ejecutivo? Bueno, el gobierno actúa siempre como que si se hubiese juramentado Nicolás Maduro hace 3 días, ¿no? Y entonces anuncia con bombos y platillos una medida que dice que ahora sí el problema se va a resolver. Y en ese ahora sí, lo que ocurre es cada vez una devaluación. El dólar 6.30 pasa a 10 bolívares y el dólar viajero pasa a 200, a una banda que fluctúa entre los 200, 209 o 200 no sé cuánto. Eso no resuelve el problema ni de la escasez, del desabastecimiento, ni por supuesto un problema grave que es que en Venezuela se devastó la producción. En Venezuela hay 4 millones de hectáreas productivas que fueron destruidas y por supuesto el sector industrial, en el área industrial que va desde Guarenas hasta Puerto Cabello, más de 6.700 grandes empresas cerraron. Y algunas empresas que quedan en el país, como el caso de La Polar, lo que hacen es ser perseguidas, asediadas y acosadas por el gobierno permanentemente, de tal manera que uno no entiende cuál realmente es la política económica del gobierno, qué es lo que el gobierno quiere. En tal caso, lo que sí entendemos y vemos que hay un pueblo desesperado pasando hambre, aquí hay gente que está comiendo 1 y a veces 2 veces al día, que no se consiguen elementos esenciales para los niños como la leche, pañales, azúcar, arroz, que hay un problema gravísimo de desabastecimiento y de escasez en el sector de las medicinas. El gobierno compró, y eso lo denunciamos la semana pasada en la Comisión de Contraloría y lo estamos investigando, más de 400 millones de dólares en medicamentos que en su gran mayoría vinieron vencidos al gobierno de Cuba. El diputado José Manuel Olivares, después que la Asamblea Nacional declaró la emergencia, producto de un planteamiento que él hizo para conseguir medicamentos, se dirigió hasta la ONU, se consiguieron unos medicamentos para que vinieran de emergencia al país. El gobierno, para no reconocer pues que aquí hay, como efectivamente lo hay, una emergencia sanitaria, una emergencia en el campo de la salud y en el campo de los alimentos, no ha aceptado la posibilidad de que esos medicamentos puedan llegar al país. De tal manera que estamos ante una situación muy grave, muy complicada, una situación explosiva que nadie la quiere. Nosotros hemos dicho que queremos que en Venezuela haya una salida pacífica, democrática. La mesa ha propuesto alternativas. El gobierno de Nicolás Maduro, lo que uno siente en la calle no es ya si estas medidas que son solo para devaluar, que toman todos los días, son buenas o son malas, son medidas que no van a resolver el problema. Lo que la gente quiere es que se produzca un cambio en la política. La gente votó por un cambio y el cambio es que Nicolás Maduro vaya y desaloje y se vaya de Miraflores por la vía constitucional, por la vía pacífica, democrática, que le evite al país una gran tragedia que nadie quiere, y que una salida, digamos, que permita que en donde no va a ser, digamos, perseguido, desplazado el chavismo, la gente porque allí hay gente buena con la que hay que entenderse, no todos los que están allí son corruptos, irresponsables. Yo hablo de la cúpula, de la que maneja el control, la que tiene el poder y la que no facilita que en Venezuela haya un cambio ni propone medidas de cambio. Fíjate, el gobierno pidió un decreto de emergencia, dijo que era 30, 60 días. Luego la Asamblea explicó que no hacía falta y por eso no aprobamos ese decreto, porque el gobierno tiene los instrumentos para atender el problema de la emergencia, y si el gobierno requiere de un crédito adicional para comprar medicamentos, para comprar medicina, pero además que haya vigilancia y control, desde la Asamblea tendríamos toda la disposición para que eso pueda ocurrir. Pero ese decreto económico del gobierno era simplemente una manera nuevamente del gobierno decir que va a resolver el problema y no lo resuelve. ¿Cuántos días han pasado ya de ese decreto? ¿Cuáles son las medidas que se han tomado? ¿A qué sector se ha convocado al sector productivo para discutir los temas? Hay quienes incluso estuvieron inicialmente en la conformación de ese gabinete económico y luego se retiraron porque sintieron que allí lo que había era una, como se dice en el argot popular, una vaciladera del gobierno que no termina
de empujar, de dar el cambio que el país requiere para que se pueda resolver el problema de la crisis grave alimentaria que hay en el país, la crisis asistencial. Los hospitales en Venezuela son dantescas las condiciones en las que hoy se encuentran. No hay nada, no hay medicamentos para el cáncer, para los niños. Hemos visto niños en Anzoátegui y aquí en el Hospital JM de Los Ríos en Caracas con tapabocas, pidiendo que aparezcan los medicamentos para la quimioterapia, para la radioterapia. No hay eso. Y el gobierno todos los días lo que hace entonces es amenazar y apelar a medidas de orden político para la confrontación, pero no atiende los problemas esenciales y estructurales del país. Ahora, diputado, los economistas aseguran que se pueden tomar todas las medidas, pero si la honestidad no se pone sobre la mesa, claro, los recursos que puedan generarse con estas medidas se van a ir, como además se han denunciado que se han ido en oportunidades anteriores. Usted pertenece a la vicepresidencia de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. ¿Cómo hacer para que las medidas que se tomen, los recursos, no sean tomados y sacados del país? Mira, el gobierno ha dispuesto desde el 2003 hasta el 2014, inicio del 2015, más de 230.000 millones de dólares para la importación de bienes e insumos. De eso, cerca del 60% ha sido para la importación de alimentos. ¿Quién se acuerda hoy de las más de 143.000 toneladas de alimentos que se pudrieron y que se enterraron? ¿Quién? Debemos acordarnos de eso, pero además de eso, de toda la cantidad de importaciones de medicamentos que vinieron. Para Cuba se le compraron entre el año 2012-2014, 400 millones de dólares en medicamentos con bajo vencimiento, que la mayoría se vencieron. El diputado Berribeiti en una oportunidad lo denunció. Luego entonces en el 2014 el presidente Maduro dijo que el cadivismo estaba haciendo daño, porque el propio Giordani denunció, que a quien vamos a interpelar en los próximos días en la Comisión de Contraloría, y la expresidenta del Banco Central de Venezuela, Imer Betancourt, que en Venezuela se habían desaparecido. Uno dijo 25.000 millones de dólares y otro 23.000 millones. El propio Nicolás Maduro dijo que aquí habían llegado a Venezuela containers llenos de piedra o vacíos de ese dinero y de esa lista de empresas fantasmas que nunca aparecieron. Entonces Nicolás Maduro en el 2014 designó una comisión integrada por el señor José David Cabello Rondón y el señor Barroso, uno presidente de Cadivi y el otro presidente del CENIAT, que conjuntamente con el gabinete económico deberían tomar las medidas para que se resolviera el problema del saqueo que estaba ocurriendo allí. Solo escuchamos una vez decir a Barroso que habían varios millones de venezolanos que por la vía de los viajeros no habían logrado presentar sus soportes. Ok, se dieron cuenta de eso. Nunca tampoco hubo una sanción, fue como una cortina de humo, porque resulta que el mayor saqueo que se produjo en Cadivi, conjuntamente con el CENIAT, que eran los organismos, que era una comisión técnica designada por el presidente Maduro, fue en el año 2014. Allí incluso el señor José Pellofreda, yo voy a poner, que maneja un grupo de empresas que se llama Corpovec, que es una corporación de empresas públicas que importan insumos, alimentos, entre ellos casa, por ejemplo. Bueno, ha tenido la bicoca de manejar más de 60.000 millones de dólares que no sabemos dónde están, dónde han parado, porque resulta que en Venezuela no hay absolutamente nada, pero tampoco nos han presentado la lista de empresas fantasma, de tal manera que esos personajes, al igual que José Pellofreda, tendrán que ir a la Comisión de Contraloría a explicar qué hicieron con ese dineral que fue dispuesto por el gobierno nacional para resolver el problema de los alimentos, de las medicinas, entre otros, y que hoy en Venezuela no hay nada. Aquí la gente se está bañando incluso con jabón azul cuando consigue, porque no hay jabón de bañarse, no hay pasta de dientes. Estamos ante una emergencia humanitaria en materia de alimentación y en materia de salud y en otros rubros también. De tal manera que el gobierno todos los días actúa con amenazas, con presiones, con chantaje, y eso, señor Maduro, no va a resolver el problema de la crisis que tenemos en Venezuela. Este es un gobierno que de verdad llegó a su fin, que ya no da para más, y por eso nosotros hemos planteado ante el país responsablemente que por la vía del referéndum revocatorio, por la vía de la enmienda o de la solicitud de la renuncia de Nicolás Maduro, debe producirse un cambio en el país
porque ya esto llegó al llegadero, como se dice en criollo. Bueno, nosotros también llegamos al llegadero ahorita en la entrevista porque se nos acabó el tiempo, diputado. De verdad, agradecida por su presencia. Muchas gracias a usted. Aquí Entrevista Venevisión. Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad. Gregorio, regresamos contigo. Muchísimas gracias, Elianta. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.